Elrond, el medioelfo, hijo de Eärendil y Elwing, la nieta de Beren y Lúthien, a lo largo de su historia se convirtió en uno de los elfos más importantes y famosos de la Tierra Media, siendo partícipe de muchos de los grandes acontecimientos a lo largo de las distintas edades. Su vida se vería marcada por la pérdida de aquellos a los que amaba, al igual que por su decisión de permanecer entre los elfos. Sin embargo, a lo largo de su vida, superaría muchos desafíos y guerras para convertirse en uno de los elfos más poderosos y sabios que llegarían a la tercera edad. Y desde su morada, Rivendell, siempre ayudaría a los pueblos libres de la Tierra Media a enfrentarse y derrotar al Señor Oscuro. Maigo Banen Melonin. Yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida y los viajes de Elrond, el medioelfo, señor de Rivendell. El rostro de Elrond no tenía edad, ni joven ni viejo, aunque había grabado el recuerdo de muchas cosas, tanto felices como tristes. Su cabello, como las sombras del crepúsculo, estaba coronado por una fina banda plateada. Sus ojos eran de un gris claro al atardecer, y había una luz de estrella en ellos. Parecía venerable, como un rey coronado por muchos inviernos, pero vigoroso no obstante, como un guerrero curtido en la flor de la vida. Era el señor de Rivendell y poderoso entre los elfos y los hombres. Elrond, cuyo nombre se traduce del Quenya como bóveda de las estrellas, y su hermano gemelo Elros nacieron en el año 532 de la Primera Edad, en los puertos del Sirion. Su padre era Eärendil y su madre Elwing, lo que hacía que estuvieran emparentados con grandes personajes de la Primera Edad. Por parte de su padre, sus abuelos eran Idril, la hija de Turgon, señor de Gondolin, y Tuor, el primo de Túrin Turambar. Y por parte de su madre, sus bisabuelos eran Beren y Lúthien, la hija de Thingol, señor de Doriath, y la Maya Melian. Lo que hacía que tuvieran una mezcla un tanto curiosa, pues descendían de las tres razas de los elfos, Vanyar, Noldor y Sindar, de las tres casas de los Edain, Hador, Haleth y Beor, y de la Maya Melian. En este momento, Morgoth gobernaba sobre la mayoría de Beleriand, y los días eran sombríos para los pueblos libres de la Tierra Media. Cuando los niños tenían tan solo 6 años de edad, los hijos de Fëanor descubrieron que Elwing, su madre, tenía en su posesión uno de los 3 Silmarils de Fëanor, en concreto el que en el pasado Beren y Lúthien habían conseguido rescatar de la corona de Morgoth. Por lo que los hijos de Fëanor, debido al juramento que en el pasado le realizaron a su padre, deciden atacar los puertos para hacerse con el Silmaril. Y como Elwing se negó a entregarles el Silmaril, los puertos quedaron completamente arrasados. Pero Elwing logró escapar lanzándose al mar y siendo rescatada por el Vala Ulmo, que la llevó hacia donde se encontraba su marido Eärendil, en el barco con el que navegaba hacia Valinor, para pedir ayuda a los Valar y salvar Beleriand de la oscuridad de Morgoth. Es en ese momento que los gemelos se quedaron sin sus padres y nunca más volverían a verlos. Y los hijos de Fëanor, en concreto Maeghlor y Maedhros, conocieron a Elrond y a Elros. Entonces Maeghlor, enternecido, toma a los niños bajo su tutela, los cuida y los educa, y el cariño crece entre ellos. Finalmente, en el 540, las huestes de los Valar, enviadas gracias a Eärendil, llegan a Beleriand, y 5 años más tarde da comienzo la guerra contra Morgoth, la Guerra de la Cólera, un conflicto que duró más de 40 años y que culminó con la derrota definitiva de Morgoth y el hundimiento de Beleriand, debido a la devastación que esta guerra causó, y es muy probable que tanto Elrond como Elros participaran en esta guerra, al igual que su padre, que viajó en su barco a la Tierra Media surcando los cielos, y junto con la ayuda de las grandes águilas, derrotó a Ancalagon, el Negro. Desde ese momento, debido a la gran hazaña de Eärendil y a su ascendencia, la familia Peredil podría decidir si deseaban ser contados entre los elfos o pertenecer a la raza de los hombres. Eärendil decidió elegir el camino que su esposa tomara, y como ésta decidió permanecer siendo una elfa, él también hizo lo mismo, y a partir de ese momento vivieron los dos juntos en Valinor.
Y en cuanto a sus hijos, Elros tomó el camino de la mortalidad, y como un señor entre los Edain, conduce a su pueblo a la isla de Númenor, el regalo que recibieron por parte de los Valar por su esfuerzo en la guerra contra Morgoth, y se convirtió en el primer rey de Númenor, mientras que Elrond tomó el camino de la inmortalidad, siguió siendo un elfo y jamás volvería a ver a su hermano gemelo. Como bien sabemos, en la Segunda Edad, con la destrucción de Beleriand, los elfos supervivientes huyeron hacia el este y se establecieron en Lindon, un nuevo reino élfico fundado por Gil-galad, gran rey de los Noldor, en las Montañas Azules. Y Elrond se estableció con ellos, entabló una estrecha relación con Gil-galad y se convirtió en heraldo y capitán de sus ejércitos. El reino de Lindon permanecería en una floreciente paz durante 1200 años, hasta que Sauron llega a Eriador en su forma oculta y tomando el nombre de Anatar, el Señor de los Dones, buscando infiltrarse entre los elfos. Primero lo intentó en Lindon, pero no logró convencer ni a Gil-galad, ni a Elrond, ni a Círdan, pues notaban algo extraño y oscuro en él. Le negaron la entrada, y entonces se dirigió a Eregion, el reino de Celebrimbor, cerca de las Montañas Nubladas. Allí tiene éxito. Logra engañar a Celebrimbor y a los Waith y Myrdain para que hagan justo lo que deseaba, forjar los Anillos de Poder. Tras la forja de los 16 Anillos de Poder, Sauron viaja a Mordor, donde forja el Anillo Único en el Monte del Destino, en el año 1600 de la Segunda Edad. Cuando se lo pone, Celebrimbor descubre el engaño en el que había caído, y para mantener los 3 anillos de los elfos en secreto y a salvo, envía uno a Galadriel en Lothlórien y los otros 2 a Lindon para que los cuidaran Gil-galad y Círdan. Y no fue hasta 90 años más tarde que Sauron, con la intención de apoderarse de los anillos, marcha con sus fuerzas hacia Eriador y ataca el reino de Eregion. El ataque fue insostenible para las fuerzas de Celebrimbor, por lo que Gil-galad, con intención de ayudar a sus parientes, envía un ejército de elfos Noldor comandado por Elrond, pero desafortunadamente llegaron demasiado tarde, y a pesar de todos sus esfuerzos, no fue suficiente y quedaron acorralados por los orcos de Sauron. Entonces, viendo la gravedad de la situación, los enanos de Khazad-dûm salieron en su ayuda y atacaron por la retaguardia, permitiendo a Elrond y a sus elfos escapar hacia el norte. Para el año 1697 de la Segunda Edad, Eregion había quedado completamente destruido y su señor Celebrimbor fue torturado y asesinado por Sauron, mientras que Elrond y sus elfos habían quedado asediados en el valle de Imladris, en las estribaciones de las Montañas Nubladas, en donde resistieron durante los próximos 3 años. Entonces Sauron dirige su atención a Lindon y envía sus fuerzas a atacar el reino élfico. Pero cuando este estaba a punto de caer en el 1700, llegó un gran ejército de Númenoreanos a Eriador, y todos juntos lograron finalmente expulsar a Sauron de Eriador, rompiendo también el asedio de los orcos en Rivendell. Elrond permaneció en Rivendell y fue sede del primer concilio blanco, al que asistieron Galadriel y otros elfos influyentes en aquel momento. Y en este concilio se decidió que el hogar de Elrond seguiría siendo el último bastión al oeste de las Montañas Nubladas, y que los 3 anillos, que entonces estaban en manos de Gil-galad y Galadriel, permanecerían ocultos. También es en este momento que Elrond se convierte en vicerregente de Gil-galad, y Gil-galad le entrega a Elrond uno de los 3 anillos de poder de los elfos, Vilia, el anillo del aire, con el que Imladris podía sostenerse sin un gran ejército. En el 1701 de la Segunda Edad, Galadriel, junto con su hija Celebrian, viajan a Rivendell en busca de Celeborn, del cual no sabían nada desde la guerra en Eregion. Y en ese momento, Elrond y Celebrian se conocen por primera vez, y como sabemos, ambos se acabarían enamorando. Entonces Elrond viviría un largo periodo de paz, hasta que en el 3319 de la Segunda Edad, Númenor, el reino de su hermano Elros, es destruido como castigo de Ilúvatar, debido a la corrupción y a la codicia del último rey de Númenor, Ar-Pharazôn. Pero Elendil y sus hijos lograron escapar con todos aquellos fieles a los Valar,
navegaron a la Tierra Media llevándose consigo algunas reliquias, como un fruto del árbol Nimloth que Isildur logró rescatar, y las Palantiri, y fundaron nuevos reinos en la Tierra Media, Gondor en el sur y gobernado por Isildur y Anarion, y Arnor en el norte, gobernado por Elendil. Este suceso, junto con el resurgir de Sauron, provocaría que Elrond se uniera más a sus parientes y a los de su hermano, pues en el 3431 de la Segunda Edad, Sauron, desde Mordor, comienza a poner en marcha sus planes para hacerse con el poder de la Tierra Media, y ataca el reino de Gondor, gobernado por Isildur. En ese momento, Isildur decide viajar hacia el norte, hacia Arnor, el reino de su padre, para informarle de lo ocurrido. Entonces Elendil avisa a Gil-galad y le pide ayuda como sus antepasados le ayudaron en Eriador. Crean la última alianza de hombres y elfos en la atalaya de Amon-Sul, y entonces Gil-galad, Elendil e Isildur, junto con sus ejércitos, se reúnen en Rivendell, donde pasaron los próximos 3 años forjando armas y preparándose para una guerra contra Sauron. Y en el 3434 marchan hacia Mordor, y tanto los enanos de Khazad-dûm como los elfos de Rhovanion y Lindorinant se les unen. Elrond participa como heraldo de Gil-galad y lucha durante los 7 años que duró el conflicto. La guerra pasó factura a las fuerzas tanto de los elfos como de los hombres. Gil-galad, Elendil y su hijo menor, Anarion, murieron en el asedio. Y aunque Elrond pudo haber reclamado el título de Gran Rey de los Noldor, lo rechaza, debido a los pocos Noldor que quedaban en la Tierra Media. Elrond y Círdan solo quedaron como los comandantes de los elfos, e Isildur como alto rey de los reinos en el exilio. Al descubrir que Isildur había reclamado el anillo único para sí, Elrond instó a Isildur a arrojar el anillo a los fuegos del Monte del Destino, pero la seducción del anillo hizo que Isildur se negara. Isildur reclamó el anillo debido a la muerte de su padre y de su hermano, y Elrond, quizás sin comprender completamente la naturaleza del anillo único, reconoció su reclamo. Luego, Elrond regresó a Rivendell al final de la guerra, haciendo que su hogar prosperara con el poder del anillo Pilia y se convirtiera en una casa de sabiduría y grandes conocimientos, además de un refugio para aquellos que lo necesitaran. En el año 3 de la Tercera Edad, tras la muerte de Isildur y de sus 3 hijos mayores en la escaramuza de los Campos Gladios y la pérdida del anillo único, uno de sus escuderos, Ohtar, lleva los fragmentos de su espada Narsil hasta la casa de Elrond. Y Elrond mantuvo esta reliquia a su cuidado durante los próximos 3000 años, declarando que la espada no se volvería a forjar hasta que se encontrara el anillo único y Sauron hubiera regresado. Y también en ese momento cuidó del único hijo superviviente de Isildur, Valandil, que permaneció en Rivendell hasta que alcanzó la mayoría de edad y marchó a cumplir sus obligaciones como rey de Arnor. Con la destrucción de Sauron y al haber recuperado la paz, en el año 109 de la Tercera Edad, Elrond se casó con Celebrian, y en el año 130 nacieron los gemelos Elladan y Elrohir, y en el 241 tuvo a su hija, Arwen Undomiel. La paz gobernó en la Última Morada hasta el 1375, fecha del inicio de un nuevo conflicto en el que se verían amenazados tanto el reino de Arnor como Rivendell por parte del Rey Brujo de Angmar, el líder de los Nazgûl. Si bien el Rey Brujo principalmente atacaría el reino de Arnor, intentaría al principio debilitar Eriador, atacando Rivendell y asediando el lugar entre los años 1356 y 1409. Para Rivendell, el enorme caudal de recursos de los Eldar y la protección del anillo Vilia, el más poderoso de los 3 anillos de los elfos, ayudó a soportar el asedio sin muchas penalidades. No obstante, el reino de Arnor sufrió considerablemente, hasta el punto de romperse en varios reinos más pequeños, y la situación duró hasta el 1409, cuando en pleno conflicto entre Arthedain y Angmar, tras la tremenda ofensiva del Rey Brujo que acabó con Cardolan y que amenazaba seriamente a Arthedain, que ya había perdido a Amon-Sul, las fuerzas combinadas de Rivendell, Lórien y Lindon
rompieron el asedio, expulsando al rey brujo de sus fronteras, y atacaron la retaguardia del ejército de Angmar, aliviando así la apurada situación del último de los reinos de los Dúnedain del norte. La guerra con Angmar continuó hasta el 1975, cuando ya Arthedain y su capital, Fornost, habían caído en su poder. En ese año, frente a las murallas de la ciudad, los pueblos libres derrotaron definitivamente al rey brujo, con la ayuda de los ejércitos de Gondor liderados por Eärnur y los elfos de Rivendell liderados por Glorfindel, librando a Eriador ya de forma definitiva de este mal. La derrota de Angmar marcó el final de Arthedain, que había quedado como Cardolan y Rhudaur, prácticamente deshabitada. Los pocos Dúnedain que sobrevivieron se convirtieron en los Montaraces del Norte, pero en ellos se conservó la línea de Isildur en la persona que representaba a su capitán. Y en los años posteriores, Elrond jugó un papel decisivo en albergar a los herederos de Isildur, mientras duró el linaje. Y también le fueron confiadas más reliquias del pueblo de su hermano, como el anillo de Barahir y el cetro de Annúminas, reliquias que esperarían al momento en el que finalmente alguien reclamara el trono de Arnor. Y la vida siguió tranquila, hasta que hubo un acontecimiento que marcó su vida una vez más. Y es que en el año 2509 de la Tercera Edad, Celebrian fue atacada por un grupo de orcos en el paso de Caradhras, mientras viajaba a Lothlórien para visitar a su madre. Sus escoltas se desperdigaron y Celebrian fue secuestrada por los orcos, donde sufrió grandes heridas. Y tras oír esta noticia, sus hijos, Elladan y Elrohir, marcharon a rescatar a su madre y la llevan de regreso a Rivendell, donde Elrond se hizo cargo de sus heridas. Su cuerpo logró recuperarse, pero debido al tormento y el terror de este accidente, su espíritu no se recuperó, perdió toda la alegría e interés en la Tierra Media, por lo que al año siguiente partió hacia las tierras imperecederas, y una vez más, Elrond perdió de vista a uno de sus seres queridos, a quien no volvería a ver hasta muchos siglos después. Para aquel entonces, Elrond ya se contaba entre los más sabios de la Tierra Media y tomaba consejo con otros elfos, así como con los magos, y durante el periodo de la paz vigilante, en el que se comenzaba a sentir una oscura presencia en Dol Guldur, convoca a los sabios a formar el Concilio Blanco en el 2463, entre los cuales se encontraban Elrond, Galadriel, Gandalf y Saruman, el líder del concilio. Nada destacable volvería a ocurrir hasta el año 2933. Por aquel entonces, sus hijos, Elladan y Elrohir, cabalgaban junto con los Montaraces del Norte para hacer frente a los orcos, y el capitán de los Dúnedain era Arathorn II, el padre de Aragorn. Desafortunadamente, Arathorn fue asesinado, y los gemelos ayudaron a Gilraen y a su hijo Aragorn, llevándolos a vivir a Imladris, donde Elrond recibió al pequeño Dúnedain como su hijo adoptivo y lo llamó Estel, que se traduce como esperanza, con la intención de protegerlo de Sauron, y Elrond le ocultó su verdadero linaje y su verdadera identidad. Cuando Aragorn tenía 10 años, en el 2941, llega a la casa de Elrond la compañía de Thorin Escudo de Roble, junto con el hobbit Bilbo Bolsón, que quedó maravillado con los elfos. Y a pesar de las tensiones entre ambas razas, Elrond resulta bastante hospitalario con los enanos, posiblemente por el buen gesto que esta raza tuvo con él durante la guerra en Eregion, a pesar de que no apruebe del todo su amor por el oro. Elrond les ofrece descanso durante 2 semanas y les ayuda a descifrar el mapa de Thror, que tenía un mensaje oculto en runas lunares, hechas con Ithildin, una aleación del Mithril, que también podemos encontrar en las puertas de Durin. También examina las espadas que Gandalf y Thorin encuentran en las cuevas de los Trolls, y determina que la espada de Thorin es Orcrist, una espada forjada por los grandes herreros de Gondolin en la Primera Edad, y que fue empuñada en el pasado por Ecthelion de la Fuente, y la de Gandalf es Glamdring, martillo de enemigos.
también forjada en Gondolin. Como ya sabemos, que Gandalf instara a Thorin a recuperar Erebor y acabar con el dragón Smaug no era casualidad, pues Gandalf veía una amenaza creciente. El dragón Smaug ahora controlaba a Erebor, y si se aliara con Sauron, el norte de la Tierra Media, incluidos Rivendell y Lórien, seguramente caerían. En ese momento, Sauron podría aplastar a Gondor y Rohan entre sus fuerzas del norte y el sur. Esta amenaza lleva a Gandalf a implementar un plan para moverse contra Smaug y Sauron simultáneamente. En un golpe de fortuna, Saruman, en el 2939, descubre que Sauron ha estado buscando el anillo único en los Campos Gladios y finalmente hace caso a Gandalf y concede al Concilio Blanco la oportunidad de atacar a Dol Guldur, alterando sus planes para conquistar el norte. Cuando Aragorn tiene la edad de 20 años, Elrond miró a Estel y se alegró, pues vio en él a un hombre justo y noble, por lo que finalmente le explicó que era el heredero de Isildur y le entregó el anillo de Barahir junto con los fragmentos de Narsil. Al día siguiente, a la hora del crepúsculo, Aragorn paseaba solitario por los bosques con el corazón alegre y cantaba porque tenía muchas esperanzas y porque el mundo era bello. Y de pronto, mientras aún cantaba, vio una doncella que caminaba por un prado entre los troncos blancos de los abedules y se detuvo maravillado, creyendo haberse extraviado en un sueño o que le había sido concedido el don de los músicos élficos, que hacen aparecer ante los ojos de quienes escuchan las cosas que cantan. La doncella, a la que Aragorn había confundido con Lúthien, era en verdad la hija de Elrond, Arwen Undomiel, que regresaba a Lórien tras visitar a su abuela. En ese momento, ambos se enamoran, pero Elrond le prohíbe a Aragorn casarse con su hija hasta que éste cumpliera con su destino, pues su hija no desmedraría la gracia de su vida por una causa menor. Y fue entonces cuando al día siguiente Aragorn partió para cumplir con lo que Elrond le había ordenado. Viajó de aquí para allá y se enfrentó a los enemigos de los pueblos libres en múltiples ocasiones. Y fue durante uno de estos viajes que marchó a Lothlórien para descansar un tiempo, y allí se tropezó de nuevo con Arwen. Aragorn y Arwen disfrutaron de su tiempo juntos en Lórien, hasta que llegó el momento para él de volver a marcharse. Sin embargo, antes de partir, ambos se dirigieron a la cima de Kerin Amroth, donde se comprometieron, y Arwen aceptó su decisión de abandonar la inmortalidad por amor. Al enterarse de que Aragorn y Arwen se habían comprometido en el 2980 de la Tercera Edad, Elrond se entristeció al saber que su hija había elegido convertirse en mortal y por lo tanto decretó que por ese precio podría casarse nada menos que con un hombre que el rey de Arnor y Gondor. En el año 3001 de la Tercera Edad, Bilbo Bolsón regresaría a Rivendell, pero esta vez mucho más anciano, pues deseaba ver una última vez todos aquellos lugares que recorrió en su aventura con Thorin y los enanos. Sin embargo, la vejez ya no le permitiría viajar más lejos, y se quedó en Rivendell, al cuidado de Elrond y de sus elfos. Y allí se quedaría todos sus últimos días restantes en la Tierra Media, y trabajando en su libro. 17 años más tarde, Frodo emprendería su viaje desde la comarca hasta Rivendell para llevar el anillo único y que allí se decidiera sobre su destino. Entonces Elrond envió jinetes para ayudarlo a llegar a Rivendell, pero Frodo sufrió un percance, y es que fue herido con una hoja de Morgul en la atalaya de Amon Sul. Por suerte, Glorfindel le encontró junto con Aragorn y los otros hobbits. Le monta en su caballo Asfaloth y le lleva rápidamente a Rivendell para que Elrond pudiera sanarlo y no se convirtiera en un espectro. Y el 25 de octubre del 3018 de la Tercera Edad se celebró el concilio de Elrond, al que acudieron enviados de todas las razas, a excepción de los Ents. Por los elfos acudieron representando a Rivendell, Glorfindel y Erestor, Galdor de los Puertos Grises y Legolas, príncipe heredero del Reino del Bosque.
Por los enanos acudieron Gloin y su hijo Gimli del reino bajo la montaña. Por los hombres lo hicieron Aragorn, capitán de los Montaraces del Norte, y Boromir, hijo del senescal de Gondor. Por los Istari compareció Gandalf el Gris, y por los hobbits lo hicieron Bilbo y Frodo Bolsón, aunque Samsagat Gamgee estuvo escuchando las deliberaciones a escondidas, todos ellos presididos por el señor Elrond. Tras debatirse sobre los acontecimientos que se cernían sobre la Tierra Media, revelarse el daño de Isildur y decidirse su destino, Elrond constituyó la Compañía o Comunidad del Anillo, compuesta por los hobbits Frodo Bolsón, Samsagat Gamgee, Meriadoc Brandigamo y Peregrin Took. Los hombres, Aragorn hijo de Arathorn y Boromir de Gondor, el elfo Legolas, el enano Gimli y el mago Gandalf. El 25 de diciembre del 3018 partieron de Rivendell rumbo a Mordor para destruir a Sauron de una vez por todas. 5 meses después, Elrond envió a sus hijos Eladad y Elrohir con los Montaraces del Norte a Rohan. A través de sus hijos, Elrond le entregó a Aragorn la espada forjada de los fragmentos de Narsil, Andúril, y le aconsejó que tomara los senderos de los muertos. Elrond permaneció en Rivendell hasta la destrucción del Anillo Único y la derrota definitiva de Sauron. Vio a Aragorn cumplir con su promesa, aceptar su destino y convertirse en el rey Aragorn el Ésar, rey de los reinos unificados de Gondor y Arnor. Entonces Elrond escoltó a su hija Arwen hacia Minas Tirith para que la pareja pudiera casarse en el solsticio de verano del 3019. Elrond se separó de Arwen con gran tristeza, sin saber si volvería a encontrarse con ella. Le entregó al rey Elessar el cetro de Annúminas y en el viaje de regreso a Rivendell realizó una parada en Rohan para atender al funeral del rey Theoden. Continuaría viviendo en Rivendell durante 2 años más, hasta que su hogar fuera decayendo lentamente, pues con la destrucción del Anillo Único, el poder de su anillo, Vilia, también se desvanecía, hasta convertirse en una simple reliquia. Y el 29 de septiembre del 3021 se dirige a los Puertos Grises para abordar el barco blanco junto con Galadriel, Gandalf, Sombra Gris, Bilbo y Frodo Bolsón, mientras que sus hijos, Eladad y Elrohir, se quedarían en la Tierra Media por un tiempo. Y así, Elrond, el medio elfo, uno de los elfos más importantes y sabios de la Tierra Media, abandonó para siempre la Tierra Media y viajó hacia las tierras imperecederas para reunirse con sus seres queridos. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nalu Egobanet, Pin.